Carta 29. Mi querido padre, con profundos sentimientos de dolor y asombro, comienzo esta carta con un hecho que no puedo concebir. Jesús, el profeta de Dios, es prisionero del poder romano. Pero no temo el resultado. No puede ser retenido por sus adversarios, excepto por su propia voluntad. Puede con una palabra convertir sus cadenas en ataduras de arena, y con una mirada convertir a los guardias en hombres muertos. Por tanto, escapará de sus ataduras. No pueden tener autoridad sobre él. Parece que hoy, después de comer la Pascua con sus 12 amigos escogidos, e instituir una nueva y especial celebración con vino y pan, la cual les dijo de manera impresionante que sería su última cena con ellos, se dirigió hacia el olivar, y allí, sentándose al abrigo de un árbol, conversó con ellos con tristeza, diciéndoles que su hora había llegado, que su obra había terminado, y que estaba ya por ser entregado en manos de hombres inicuos. Juan relató lo siguiente: era de noche, y al sur del Monte de los Olivos posaba una profunda oscuridad. Todos estábamos tristes. Nos sentíamos cada uno de nosotros como si algún mal grave estuviera por pasar sobre nosotros. El tono de la voz de nuestro amado Maestro nos conmovió hasta las lágrimas, tanto como sus palabras, porque estaban llenas de misterio. Estábamos todos presentes excepto Iscariote, que se había quedado en la ciudad para pagar los gastos de la cena de Pascua y el alquiler de la casa, ya que él era el que se encargaba del dinero. En esa cena Jesús había dicho muy claramente que uno de los nuestros lo entregaría en mano de los sacerdotes. Al oír a nuestro Señor decir estas extrañas palabras con acentos de doloroso reproche, todos nos conmovimos profundamente, y Pedro y los demás lo interrogaron uno a uno, si es que eran ellos. Señor, ¿soy yo? Y otro, ¿soy yo? Yo estaba recostado en ese momento con mi rostro sobre el hombro de Jesús, y dije en voz baja: Señor, ¿quién es el que te traiciona? Inmediatamente pondré las manos sobre él, e impediré que te haga daño. Jesús meneó su cabeza y sonriendo amablemente dijo: Mi amado hermano, no sabéis lo que hacéis. El Hijo del Hombre debe ser traicionado por sus propios amigos. Pero ay de aquel que me traiciona. Mira cuál de los dos se moja el pan conmigo en el plato. Miré y vi a Judas inclinarse hacia adelante y mojar su pan en el plato al mismo tiempo que Jesús. Pero en su afán, o por la conciencia de su culpa, su mano tembló, derramó la sal sobre la mesa, y el pan de su mano cayó al tazón. Por lo cual Jesús le dio el trozo de pan que él tenía, diciéndole con una expresión muy notable en sus ojos claros y penetrantes: Judas, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Inmediatamente Judas se levantó de la mesa, y sin responder o siquiera mirarnos, salió. Por unos instantes después de que sus pasos dejaron de ser escuchados, prevaleció un pesado silencio en la casa, porque un extraño temor había caído sobre nosotros, no sabiendo por qué, mirándonos los unos a los otros, y luego a nuestro amado Maestro. Parecíamos estar esperando algún temible suceso. Su rostro estaba tranquilo y lleno de afecto mientras nos miraba. La nube pasajera que sombreaba su noble perfil cuando hablaba con Judas se había desvanecido, y tenía serenidad de un cielo sin nubes en su rostro. ¿Cuál fue la misteriosa celebración que instituyó?, preguntó María, interrumpiendo a Juan. Ciertamente puede ser llamada misteriosa, respondió él. Mientras comíamos la Pascua, Jesús tomó el pan, y bendiciéndolo en un solemne acto de consagración, lo partió con sus manos, y nos dio una porción a cada uno de nosotros, diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Maravillados e impresionados por sus maneras y sus acciones, todos lo tomamos, y lo comimos como él nos lo ordenó, tan reverentemente como si se tratase del santo pan de la proposición del templo, dedicado solamente al uso de Dios. Cuando habíamos comido en silencio, lo que percibimos fue la apertura de una nueva y muy sagrada celebración de su propia mano. Él tomó la copa de vino, y la consagró también dando gracias y bendiciendo. De esta santa copa, él nos ofreció a cada uno de nosotros. Todos bebimos de ella con profunda devoción, porque nos dijo: No beberé más con ustedes el fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Y también dijo del vino: Esta es mi sangre. ¿Qué significan estas palabras, que el pan consagrado era su cuerpo y el vino su sangre? Le pregunté al discípulo. Esa es una pregunta que no puedo responderos, dijo Juan. Es un misterio.
pero el Señor dice que en su tiempo se nos aclarará. Entonces cantamos el himno de la Pascua a Dios y salimos a su mandato para ir al olivar. A medida que avanzábamos nos decía, «Hijos míos», dijo, «voy a estar con vosotros todavía un poco más. La hora de mi partida está cerca. Recuerden mis últimas palabras. Ámense los unos a los otros. En esto todos los hombres conocerán que son mis discípulos». «Señor», exclamó Pedro, «iremos contigo. No puedes dejarnos y marcharte sin nosotros». Así todos nosotros, ansiosos y con lágrimas en los ojos, nos reunimos a su derredor, alarmados y afligidos por las palabras que nos había dicho. Nos miró con amor y dijo, «Hijitos, debo dejaros. A donde yo voy ustedes no pueden venir». «Aunque fueras a los confines del mar, yo te seguiré, mi maestro y señor», exclamó Pedro. «¿A dónde vas, que no te podemos seguir?» «Pondré mi vida por ti, y también por todos estos». «¿Morirías por mí, Pedro?», preguntó Jesús, mirándolo con una mirada triste y dulce. De cierto, Pedro, poco te conoces a ti mismo. El gallo no cantará 2 veces antes que tú niegues 3 veces que me conoces». «¿Negarte, Señor?», repitió Pedro con asombro, dolor y angustia en su mirada. «Sí, Pedro», respondió Jesús con firmeza, pero con amabilidad. «Negar que alguna vez me habéis conocido. Pues se acerca el momento en que solo habrá seguridad al confesar que desconoces a Jesús el Nazareno. Y todos vosotros», añadió, mientras su voz temblaba y sus lágrimas brillaban en sus ojos, «todos vosotros seréis ofendidos por causa de mí esta noche. Os avergonzaréis de que sois mis discípulos, y me estimaréis como a un engañador, y no os agradaréis de mí. Cada uno de vosotros me abandonará, porque así está escrito. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas». Cuando vio que nuestros corazones estaban turbados y que estábamos tristes, y que el fiel Felipe sollozaba profundamente al ser considerado capaz de abandonar a su maestro, él añadió, «No se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar un lugar en la casa de mi padre». «Tu padre, Señor, ya no vive en Nazaret, y si viviera solo hay 2 pequeñas habitaciones en su humilde casa», dijo Tomás. «¿Cómo dices que todos nosotros vamos a morar allí?» «Tomás, solo puedes comprender lo que ven vuestros ojos. Hablo de mi Padre que está en el cielo. En su casa hay muchas moradas». Jesús entonces, al acercarnos al cedrón, comenzó a decirnos claramente que Él iba a morir, y que por su muerte seríamos admitidos en un paraíso celestial y viviríamos para siempre. No podíamos entender todo lo que decía, pero sabíamos que pronto iba a ser quitado de nosotros, y el dolor llenaba todos nuestros corazones. Después de hablar con nosotros en las palabras más conmovedoras, finalmente dijo, «Vamos, pasemos por el cedrón al lado del olivar, el jardín en el que tanto nos gusta caminar». Fuimos con él, haciéndole guardia para ocultar su persona de los espías judíos, y para defenderlo. Pedro y Santiago iban adelante. La luna llena resplandecía, y su luz miraba el rostro de Jesús, al lado de quien yo caminaba. Y vi que estaba más triste de lo que acostumbraba, porque apenas hablaba. Cruzamos el arroyo y entramos en los oscuros bosques del olivar. Familiarizados con todos los senderos, avanzamos hasta un grupo central de venerables olivos, bajo los cuales, dice la tradición, se sentaba Abraham, y allí Jesús, volviéndose hacia nosotros, dijo con una voz de la más profunda aflicción, «Amigos, ha llegado la hora de mi tiempo de prueba. Mi trabajo ha terminado, estaré a solas. Quédense aquí y vigilen, porque nos buscarán. Ven conmigo, Pedro, y tú también, Santiago. Voy a orar allá». «Llévame a mí también, querido Señor», dije con tristeza. «Sí, siempre estás conmigo, amado», respondió, «no te dejaré ahora». Así que dejando a los 8 amigos para que vigilaran la llegada de los adversarios, quienes eran conocidos por estar en todas partes buscándole, se alejó a los rincones más apartados del jardín. Se detuvo en el lugar cercano a la roca donde se dice que Adán se escondió de Jehová, y nos dijo en un tono doloroso, «Quédense aquí mientras yo me aparto a orar a mi Padre». Se apartó de nosotros a distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló, donde una gruesa rama de olivo que cuelga hasta el piso lo ocultó de nuestra vista. Yo estaba tan preocupado de que nos dejara y no le volviéramos a ver, que pronto me acerqué suavemente al lugar y lo vi postrado en el piso.
mientras gemidos profundos le salían del corazón. Oí su voz murmurar, y aunque no podía distinguir las palabras quebrantadas por el dolor, los tonos eran como de un extraño horror y temor mezclados. Mientras él oraba así en gran agonía, de repente vi pasar junto a mí una luz veloz, como si viniera de los cielos, y he aquí que un ángel estaba al lado de Jesús, inclinado hacia él y levantándole del piso. Una suave y resplandeciente gloria brilló alrededor del lugar, de modo que Pedro, al verlo, se acercó a mí, suponiendo que alguien había entrado en el jardín con una antorcha. Le hice una seña a Pedro para que se quedara quieto, y él miró junto conmigo con asombro y admiración, sin palabras sobre la forma del ángel, de cuyo rostro glorioso se emitía el resplandor que iluminaba el lugar donde estaba Jesús. Cuando el ángel levantó a Jesús del piso, vimos que su rostro divino estaba convulsionado por la angustia, y sobre su frente había grandes y brillantes gotas de sudor, mezcladas con sangre, que brotaban de sus sienes pálidas y que rodaban por sus blancas mejillas. Nunca habíamos visto un rostro humano tan marcado por el dolor, tan profundamente esculpido con las líneas de la agonía. El ángel parecía pronunciar palabras de consuelo, y señaló con su mano resplandeciente hacia el cielo, como para alentarle con esperanza y darle fuerza. El rostro de Jesús se volvió más sereno, levantó los ojos hacia el cielo con una expresión divina de amor santo, y clamó con voz fuerte: «Hágase tu voluntad, no la mía, oh Dios». Entonces el ángel lo abrazó, como para fortalecerlo, y elevándose a lo alto desapareció como una estrella regresando a las profundidades azules del cielo, mientras Pedro y yo nos quedábamos de pie perplejos y llenos de asombro por lo que contemplábamos. Nos quedamos un rato conversando juntos sobre la maravillosa visión que habíamos visto, que nos confirmaba la certeza que Jesús venía de Dios y que en verdad era el Mesías que debía venir. Pero al final, cansado de las angustias del día, debimos de habernos quedado dormidos, ya que repentinamente nos estremeció el sonido de la voz de nuestro amado Maestro diciendo: «¿Por qué dormís, hijos? Ya ha pasado la hora de velar. Podéis dormir ahora, porque aunque vuestra carne esté cansada, vuestro espíritu está dispuesto. Ya no necesito más de vuestra ayuda». Mientras hablaba, vimos muchas antorchas brillando a través de los árboles, a lo largo del camino del rey David, y el sonido de su caminar llegó a nuestros oídos. Pronto vimos un gran grupo avanzando en medio del jardín, que caminaba con rapidez y hablaban en voz baja. Inmediatamente nos alarmamos y le dijimos a Jesús: «Huyamos, querido Maestro, subamos a la colina y escapemos por el camino de Betania, porque estos son enemigos». «No», contestó nuestro querido Maestro, «debe ser necesario que me entregue en manos de estos hombres. ¿De qué otra manera se cumplirían las Escrituras? Buscad por vuestra seguridad en la huida, pero yo debo ir a donde estos me lleven». «No, Señor», respondió Pedro, «hay tiempo para que escapes, o si no, nos quedaremos a tu lado y te defenderemos». Así decían todos los discípulos. Jesús meneó la cabeza y dijo con una sonrisa triste: «No sabéis lo que decís ni lo haréis. Mi hora ha llegado». Mientras él aún hablaba, la multitud se acercó, y los líderes, alzando sus antorchas por encima de sus cabezas, nos encontraron con Jesús en medio. Para mi sorpresa vi a Judas sirviendo de guía, pues solo él sabía dónde se encontraba su maestro a esa hora. Al descubrir a Jesús, este hombre inicuo corrió hacia adelante, con expresiones de amistad en su rostro, y besó a Jesús en la mejilla, diciendo: «Salve, maestro, me alegro de haberte encontrado». «Judas», dijo Jesús, «¿traicionas al Hijo del Hombre con un beso?». Cuando Judas oyó esto, se volvió hacia la multitud, y de los que la encabezaban reconocí a algunos de los principales sacerdotes y a los escribas más eruditos del templo, y exclamó en voz alta: «Este es él, retenedlo y prendedle». Entonces la multitud, como un número de 200 hombres, entre los cuales se encontraba la gente más vil, se apresuraron a echar mano de Jesús. La luna y las antorchas juntas vertían su brillante luz casi como el día, en el jardín, sobre todo el grupo. Al verlos avanzar tan furiosamente, con lanzas, palos y espadas, Pedro y Santiago se colocaron delante de Jesús para defenderle, mientras que yo, desarmado, me lancé sobre su pecho, para escudar su corazón con mi cuerpo. Cuando los hombres más atrevidos de la multitud se acercaban,
Pedro con su espada hirió a uno de ellos, que extendía su mano para agarrar a Jesús por el hombro, y le arrancó la oreja. Al ver esto, la muchedumbre gritó ferozmente y nos empujaban. Entonces Jesús levantó la palma de su mano y dijo tranquilamente: ¿A quién buscáis? Al instante toda la multitud retrocedió, como una ola retrocediendo de la superficie de una roca inamovible, y cada uno de ellos cayó con su rostro hacia el piso, donde todos permanecieron aturdidos por un minuto. Solo nosotros 12 nos quedamos de pie, pues Judas no había sido derribado, y permanecía mirando con asombro y temor a los adversarios de Jesús estando postrados. «Señor», gritó Pedro atónito, «si así puedes ahuyentar a tus enemigos, no necesitas temerles más. ¿Heriré a Judas también?» «No. Vuelve tu espada a su lugar, Pedro. Déjalo que permanezca para que sea testigo de mi poder, para que conozca que él y los suyos no tienen ningún poder sobre mí, salvo si yo se los doy». Mientras hablaba así, el pueblo y los soldados se pusieron de pie, y en lugar de huir, parecían enfurecidos por su desconcierto. Y los jefes de los sacerdotes, gritando que era por hechicería, que habían sido doblegados de esta manera, se lanzaron con furia y echaron mano de Jesús y de todos nosotros. En vano luché contra la multitud para rescatar a Jesús. Siendo dominados, fuimos derrotados y echados del jardín, dejando a Jesús en manos de sus adversarios. Cuando Juan hubo llegado hasta aquí con su relato, querido padre, nuestras lágrimas y las suyas se mezclaron, pero tratamos de consolarnos con su palabra de promesa. No lo saben ahora, pero lo sabrán más adelante, y creerán verdaderamente que he venido de Dios. Lo que ahora os parece misterioso será aclarado como la luz. Esperad y tened fe, y se les dará a conocer todo lo que ahora no entienden. No permitan que ninguna prueba o humillación por la que me vean pasar haga desfallecer vuestra fe. He venido a este mundo para conquistar, pero si caigo, es para levantar el mundo conmigo cuando me levante de nuevo. He omitido mencionarte algo más que Juan relató, un hecho maravilloso del arresto del profeta. Mientras los sumos sacerdotes lo ataban y le echaban mano, se oía en el aire el sonido de innumerables alas que se elevaban, y notas como la señal de una trompeta, sonando y resonando en los cielos, como si un sinnúmero de seres invisibles se estuvieran reuniendo, ejércitos tras ejércitos en medio del cielo. Ante estos sonidos temibles y sublimes, todos levantaron sus rostros, pero no pudieron ver nada. Entonces Jesús dijo, con una mirada majestuosa y autoritaria como nunca antes la había visto en su rostro: «Podéis escuchar que no estoy sin amigos celestiales. Solo tengo que orar a mi Padre que está en el cielo, y Él pedirá a 12 legiones de sus ángeles, que ahora vuelan en el aire y anhelan defenderme de mis adversarios, y desciendan en mi ayuda. Pero no es mi deseo el usar mis poderes para mí mismo». Así, querido Padre, Jesús fue llevado por una fiera multitud y arrastrado a la ciudad. Juan, cuyo interés y amor por Jesús lo llevó a seguirlos, escuchando todo esto. Pero Jesús no respondía, solo caminaba en silencio, soportando pacientemente todo lo que decían y lo que le hacían. Al entrar por la puerta de la ciudad, la guardia romana, al ver la inmensa multitud y el alboroto, los detuvo para inquirir la causa de la conmoción. «Aquí traemos a un traidor y conspirador, oh capitán de la guardia», respondió Elí, el sumo sacerdote. «Un hombre pestilente que se llama a sí mismo el Cristo, un rey. Por lo tanto, con esta compañía de soldados asalariados, lo hemos aprehendido, ya que se reunía en secreto con 12 de sus compañeros conspiradores, maquinando para derrocar el gobierno de César y convertirse en rey de Judea». «¡Viva el César! ¡Larga vida al emperador!», gritaron los soldados romanos. «No tenemos más rey que el emperador Augusto». Muchos de los soldados gritaron: «Llevadle ante el procurador. Le dará su merecido por pensar en arrebatarle la procuraduría. ¡A Pilato! ¡A Pilato!». «¡A Anás!», gritaban los judíos. «¡Primero a Anás!». Entonces, con unos gritando una cosa y otros otra, le llevaron apresurados hacia la casa de Anás. Cuando Anás supo que el prisionero era Jesús, pronunció un terrible juramento que expresaba su alegría y su satisfacción perversa, y vistiéndose apresuradamente, bajó a la corte, y les ordenó que trajeran al prisionero. Pero la tranquila majestad de Jesús lo humillaba, y dominaba el curso de las preguntas insultantes que él comenzó a hacerle. Al encontrar finalmente que el profeta no respondía, hizo que se le atara aún más fuerte y con más cuerdas,
para que no rompiera sus ataduras y escapara por el camino, como Sansón, y lo envió a Caifás, el sumo sacerdote, diciéndole: Caifás encontrará vocabulario para vuestra lengua, oh profeta. Así que tú buscas cómo destruir el templo y te llamas a ti mismo el Hijo del Señor Jehová. Fuera, blasfemo. Llévenselo, o la casa será devorada por la presencia de este impío. Fuera con éste. Por la corona de David, Pilato verdaderamente te hará rey, y te dará un trono romano, al cual para que no te caigas de él, te clavará de pies y manos. Ante esto, la cruel multitud gritó a su aprobación, y muchos clamaban: Sí, crucifíquenle, crucifíquenle. Pero otros dijeron: No, sino llévenselo a Caifás. El capitán de los soldados romanos resolvió que debía ser llevado ante Pilato, y los dirigió hasta allá, con Jesús atado en medio de ellos. Con renovado alboroto avanzaron entre el tumulto, su camino iluminado por el rojo resplandor de 100 antorchas, insultando a los soldados romanos con gritos sediciosos. Juan les siguió, pero al ser reconocido como uno de sus discípulos por un soldado de la legión de Emilio, fue capturado y escapó dejando sus ropas en manos del rudo romano. 5 de los discípulos que han escapado del arresto están ahora en esta casa, a donde también huyó Juan, al evadir la captura del soldado, dejando su manto de lino en su mano. Todos estamos tan tristes y angustiados. Estar a favor de Jesús es solo compartir su destino, y esto no le serviría en lo absoluto. Sin embargo, a pesar de todo, querido Padre, confío en Él y tengo esperanza. Oh, no puedo dudar de su verdad y poder. Lo he visto sacar a Lázaro del sepulcro, y no creeré otra cosa, sino que puede salvarse a sí mismo, y se salvará de sus manos. Solo si le viere realmente muerto, mi fe en su misión divina vacilaría. Con los ojos cegados por las lágrimas, apenas y puedo escribir: Tu triste pero amorosa hija, Adina.